Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Como han visto en el título del vídeo, hoy vamos a dedicar el vídeo a los 30 detectives más famosos del mundo, ya sean reales o ficticios. Bien, los detectives más famosos son aquellos que nos han sorprendido por su capacidad de descubrir la verdad en las situaciones más difíciles. Su capacidad de ver más allá de lo que el resto de los mortales somos capaces de intuir, su perspicacia o su inteligencia observadora son algunos de los rasgos que lo distinguen. Bien, vamos a ver ese ranking. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, empezamos por Sherlock Holmes. Como saben, Sir Arthur Conan Doyle es el creador de este personaje, sin duda el detective más famoso de la historia, protagonista además de una de las sagas literarias más conocidas. Sherlock nos enseñó que la explicación más sencilla es la correcta por más inverosímil que parezca. Junto a su ayudante el Dr. Watson, Sherlock se enfrenta a su némesis, el profesor Moriarty. Este personaje fue tan aclamado que muchos, creyendo que era un detective real, enviaban cartas a su dirección en Londres. Desde su aparición en la novela o la historia de Estudio en Escarlata de 1887, Sherlock se convirtió en el detective más famoso. Bien, luego tenemos a Víctor Burakov. El detective ruso Víctor Burakov se hizo popular por enfrentarse al maniático carnicero de Rostov, que había asesinado a 53 personas en la región rusa de Rostov. En honor a este personaje, Tom Robb Smith escribió su libro El Niño 44. Burakov es ahora un policía retirado, llegó a mayor de la policía rusa, pero sigue cooperando en casos difíciles. Bien, tenemos luego a V.I. Warshawski, que decía lo siguiente: nunca subestimes la habilidad de un hombre de subestimar a una mujer. Esta sexy detective, creada por Sara Paretsky, cambió el rol de la mujer en las novelas policíacas. Warshawski se graduó en Derecho en la universidad y trabajó como defensora pública antes de hacerse detective. Vic, como lo llaman sus amigos, es una mujer autónoma que frecuentemente se afronta a la discriminación por parte de los hombres. Aparte de las novelas, hubo una película en la que la interpretaba Kathleen Turner. Bien, luego tenemos a Hércules Poirot, el ficticio detective belga creado por Agatha Christie, que es protagonista de más de 30 novelas y 50 relatos cortos. Se dice que la nacionalidad belga de Poirot fue dada en honor a los refugiados belgas que vivían en Inglaterra. El hecho de ser un refugiado belga también explica por qué Poirot vivía en una pensión y por qué, siendo un experto en su campo, precisamente no tenía trabajo. Seguimos con Eliot Ness. Eliot Ness, agente del Tesoro de los Estados Unidos, destacó por liderar a los Intocables, quienes hacían cumplir la ley seca que prohibía la venta de alcohol en Chicago. Fue famoso por haber atrapado a Al Capone, famoso gángster que controlaba la mafia en los años 20 y 30. El equipo de los Intocables estaba formado por Ness, Jim Malone, Oscar Wallace y George Stone. Cabe destacar que los Intocables fueron criticados por sus métodos. Antes de fallecer por un infarto a los 54 años, escribe un libro sobre su historia. Bien, luego tenemos a la señorita Marple, otra famosa heroína de Agatha Christie y también detective. Una señora con capacidades deductivas impresionantes que solía engañar por su apariencia, la cual no era propia del prototipo de detective clásico. Continuamos con la señorita Smilla. La detective Smilla Quavicat Jaspersen vive en Groenlandia e investiga la muerte de un niño vecino. Fue la heroína del autor Peter Hood. Smilla es especialmente susceptible a los tipos de nieve. Esta habilidad le ayuda a resolver el misterio de la muerte de su vecino, que fue encontrado muerto al caerse del techo. La obra del escritor danés fue llevada también a la pantalla grande. Bien, luego tenemos a Roderick Allin. Roderick Allin es un detective ficticio creado por la escritora Nangayo Mars, una de las llamadas reinas del género policíaco. Allin es el protagonista de 32 novelas en las que se puede apreciar el transcurso de su vida, desde que era oficial hasta llegar a ser superintendente. También los aspectos de su vida personal, como su boda o el nacimiento de su hijo.
Después tenemos a Eugène-François Vidocq. Vidocq fue el primer director de la Oficina de Seguridad Nacional francesa y además fundador de la primera agencia de detectives privados. Su controvertida vida inspiró a escritores como a Edgar Allan Poe en sus obras. Se cree que antes de fundar su agencia, Vidocq era un criminal. Tuvo también numerosas amantes y se casó varias veces. Al final de su carrera fue acusado de simpatizar con los bonapartistas. Otro también muy interesante sería Auguste Dupont, y en su obra de Los crímenes de la calle Morgue, Edgar Allan Poe introduce al personaje del detective Auguste Dupont, inspirado en el recién citado Vidocq. El personaje de Dupont se diferencia en que no es detective de profesión y su motivación para resolver misterios cambia en consonancia a cada libro. Este personaje fue creado antes de que el término profesión detective existiera. Se considera que sentó las bases del género de la novela policíaca. Tenemos luego a Robert Peel. Otro personaje histórico es este aristócrata que, aunque no fue detective, creó a la Policía Metropolitana de Londres y a la Real Policía Irlandesa. Peel formuló los principios de la actividad policíaca y posteriormente la actividad de los detectives. Harry Hole, protagonista de la saga de novela negra del escritor noruego Jo Nesbø, es un detective con un temperamento muy difícil, que tiene que luchar contra sus propios demonios y al mismo tiempo combatir narcotraficantes y asesinos. Su trabajo lo llevará a distintas partes del mundo. El autor Jo Nesbø es igual de polifacético que su personaje, ya que es músico, economista y reportero. Tenemos después a Pepe Carballo. El detective Pepe Carballo, creado por Manuel Vázquez Montalbán, no encaja en el personaje común de las novelas policíacas. Su actitud es muchas veces autodestructiva, ya que a medida que pasan los años cada vez reniega más de sus ideas. Quien en su juventud fuera comunista termina trabajando como agente de la CIA. Todas sus historias están relacionadas con hechos importantes de la historia de España en el siglo XX. Después tendríamos a Enrique Cazeneuve Cortés. La primera agencia de detectives privados de España fue fundada por Enrique Cazeneuve Cortés en la calle Balmes, en Zaragoza. Cazeneuve es autor de un libro que se llama Detectivismo. Se le puede atribuir el título de maestro de esta profesión, ya que muchos de sus asociados terminaron independizándose y además él se dedicó a dar charlas en la radio sobre sus métodos de trabajo. El conocido profesor Robert Landon, como saben, el autor Dan Brown es el creador de la famosa serie de libros sobre el profesor Robert Landon, que se ha vuelto un personaje de referencia para los libros de detectives modernos. Landon, educado e inteligente profesor universitario, usa sus conocimientos para resolver crímenes y misterios. A diferencia de otros héroes ficticios, no es muy bueno con los puños. Como saben, aparece en el afamado El Código Da Vinci, en Ángeles y Demonios y sucesivas obras. Fray Guillermo de Baskerville. La novela de policíaca de Humberto Eco, El nombre de la rosa, cuenta la historia de Fray Guillermo de Baskerville, que junto con su pupilo Azzo de Mel resuelven una serie de misterios que ocurren en una abadía de los Apeninos. La historia fue llevada a la pantalla grande e interpretada por Sean Connery. El padre Brown, otro famoso cura detective, es el padre Brown, que está inspirado en el cura John O'Connor, que convirtió al creador J.K. Chesterton al catolicismo. El padre Brown se caracteriza por un profundo conocimiento de la psicología, lo que le permite entender los motivos de los criminales y las víctimas. Tenemos luego a Mikael Blomkvist, el periodista y escritor sueco Stieg Larsson nos regaló la saga de Millennium. En ella la hacker Liselda Salander y el periodista de investigación Mikael Blomkvist resolverán diversos crímenes, utilizando cada uno sus talentos. La historia cautivó tanto a la audiencia que fue llevada también a la pantalla grande. Richie Roberts es un famoso detective del condado de Essex, que se destacó por su rol en la captura del narcotraficante Frank Lucas, con quien Roberts entabló una estrecha amistad. La historia de este par de curiosos personajes inspiró la película American Gangster. Actualmente este detective se dedica a la práctica privada. Es interesante destacar que tanto Roberts como Lucas han criticado la película American Gangster.
Tenemos después a David Toschi. David Toschi fue un destacado detective que trabajó en San Francisco entre 1952 y 1983. Es conocido por haber conducido la investigación sobre el asesino en serie Zodiac. Aunque el caso de Zodiac aún no ha sido resuelto, se considera que sin los esfuerzos de Toschi, el caso estaría bastante más estancado. Es importante destacar que Toschi solo terminó la escuela secundaria y no cuenta con ninguna educación superior. Actualmente Toschi reside en San Francisco y tiene alrededor de 85 años. Tenemos después a Marco Didio Falco. La afamada novelista Lindsay Davis, apasionada de la historia y de la arqueología, sobre todo de la antigua Roma, creó el personaje del detective Marco Didio Falco. En el lenguaje de la época, Marco Didio sería un informante del emperador romano Vespasiano. Las novelas de Davis están escritas en primera persona desde la perspectiva de Falco. Luego tenemos a Passer, otro detective de novela histórica, es el joven Passer, personaje creado por Christian Jack y protagonista de la trilogía El juez de Egipto. El joven juez Passer debe detener a un general que ha organizado un complot para matar al faraón Ramsés el Grande. Tenemos luego a Melvin Parvis. Uno de los detectives más destacados de los Estados Unidos es Melvin Parvis, conocido también como Little Mel. Este hombre jugó un papel primordial en la captura de criminales como Pretty Boy Floyd, Babyface Nelson, Machine Gun Kelly y los hermanos Barker. Pero su caso más famoso fue el de John Dillinger, famoso ladrón de bancos a quien Little Mel mató personalmente. Bien, luego tenemos a Rusty Sabis. Rusty Sabis está encargado de descubrir quién violó a su examante Caroline Polemus en la novela Presunto Inocente de Scott Turow. Lamentablemente, Sabis no está totalmente cuerdo emocionalmente y su historia con Caroline a veces no le permite ver las cosas con claridad. Tenemos después a Julián Herranz. El detective personal del Papa, el cardenal español Julián Herranz, se ha destacado como detective de la Santa Sede, logrando atrapar a todos los que han atentado con desvelar los secretos de la Iglesia. El caso de las Batis Leaks es su caso más famoso. Ante los constantes ataques de la prensa sobre este caso, Herranz declaró que en cualquier gobierno hay más zonas oscuras que en el Vaticano, y reiteró su compromiso de llevar la investigación a las últimas consecuencias. Después tenemos a Sam Spade, el protagonista de la novela El halcón maltés, escrita por Dashiell Hammett, que se caracteriza por su dureza a la hora de resolver un misterio. Spade trata de encontrar una estatuilla que se considera una reliquia del arte, pero para lograrlo se enfrenta a un grupo de delincuentes, no todos interesados en la pieza de arte. Alan Pinkerton. La agencia Pinkerton fue la primera agencia de detectives privados del mundo y fue fundada por el escocés Alan Pinkerton. Después de su fundación y después de muchos casos, la agencia siguió trabajando durante varias décadas, pero se desacreditó por haber tomado parte en las actividades de los empresarios contra el movimiento obrero en USA. Pinkerton se destaca también por haber creado una base de datos de todos los crímenes conocidos hasta la fecha en Estados Unidos. Esta base de datos quedó en manos del FBI. Philip Marlowe, protagonista de Adiós muñeca, El sueño eterno y otras obras de Raymond Chandler, es un detective cínico que critica la sociedad corrupta y cree que todos mienten. El mismo Marlowe se define en su novela como amante del ajedrez, la bebida y las mujeres. Se puede considerar como el detective típico de la novela policial estadounidense. Charles Latimer. El escritor británico Charles Latimer es el protagonista de la novela La máscara de Dimitrios. Latimer, al no ser detective sino escritor, se diferencia de otros héroes del género que en su método para descubrir la verdad usan la conversación con distintos personajes, con quien se entrevista al viajar por distintas ciudades de Europa y Asia. Y para finalizar, William King. Su caso más aclamado fue el caso Albert Fish, también conocido como el hombre gris, el vampiro de Brooklyn y el maníaco de la luna. William King atrapó a este loco asesino a quien se atribuye haber violado a más de 100 víctimas y haber matado a 5 de ellas. Fue condenado por el asesinato de Grace Budd. William King lo descubrió gracias a una carta que Fish escribió años después, donde se le identificó por su letra y por sus errores.
Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.